Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Con la expectativa de acuerdos tempranos, entra en su recta final la segunda ronda de diálogos sobre Venezuela entre los equipos negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, cuyos líderes reiteraron en México su compromiso con la agenda establecida, sin dejar a un lado sus prioridades, explicó Gerardo Blyde, líder negociador de la Plataforma Unitaria. Venimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país, acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana. El proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega se ha llevado a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Hotel Sofitel, con sesiones cara a cara entre las delegaciones. Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela. Manifestó Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del oficialismo, quien insiste en el levantamiento de las sanciones, así como la descongelación de los activos de Venezuela en el exterior, algo para lo que la oposición necesita garantías, explicó Blyde. Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria. Mientras se avanza en esta negociación, para venezolanos en México como Molly de la Sota, hermana del militar detenido Luis Alberto de la Sota, el tiempo se está acabando sin acción para ayudar a los presos políticos y brindar soluciones concretas en el país. Si ellos llegan y dicen que este diálogo es por derechos humanos, que deben de ser respetados, entonces verifique si realmente están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, que exijan al gobierno de Maduro que cumpla con la liberación de los presos políticos. Eso es lo que yo quiero, que de verdad se nos tome en cuenta. Un llamado al que se han unido miembros de la diáspora venezolana, quienes ven con cautela este diálogo, pero aún así ponen su esperanza en un posible acuerdo. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. El presidente Nicolás Maduro rompió el silencio sobre el avance de las negociaciones con la oposición en México al asegurar que espera el día en el que Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, pague por su desafío de asumir el cargo, y advirtió que a pesar de la negociación no habrá impunidad. Además, señaló a los políticos de la Plataforma Unitaria opositora de ser dependientes del gobierno de Estados Unidos. Ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Aquí tiene que haber justicia. Justicia severa. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos, porque esa plataforma unitaria por la unidad son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos, tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden. Así que en buena parte nos sentamos y cuando le hablamos a ellos, estamos hablando a Estados Unidos. En tanto, Guaidó reiteró que en México buscan llegar a un acuerdo de salvación nacional para atender la emergencia, lograr condiciones para elecciones libres y justas, así como el rescate de la democracia. Mientras, el anuncio de que el representante en Estados Unidos de Guaidó, Carlos Vecchio, no continuará formando parte de la delegación que representa a la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación. Luego de haber sido vetado por la delegación oficialista, surgieron diversos pronunciamientos de rechazo en redes sociales. Varios analistas y dirigentes políticos, entre ellos Andrés Velázquez y la exalcalde de Caracas, Helen Fernández, coincidieron al cuestionar el poder de veto del gobierno e insistieron en que la oposición debe tomar las decisiones sobre quiénes integran su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con la premisa de que la contención no es suficiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que insistirá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, aplicar una nueva política migratoria que incluya una solución de fondo, invertir en Centroamérica con el fin de propiciar que la gente permanezca en sus lugares de origen. Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden. Le envío una carta, porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo. Hay que atender las causas. No es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo. Los dos pies. Se necesita que haya inversión en Centroamérica.
En los últimos días, agentes migratorios y de la Guardia Nacional han logrado desarticular caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense, lo que ha generado enfrentamientos y algunos episodios de maltrato y violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Autoridades informaron este domingo que en un operativo de control y verificación realizado en Huixtla, Chiapas, un elemento de la Guardia Nacional fue lesionado por migrantes que usaron piedras, varillas y palos y le ocasionaron múltiples heridas en la cabeza. El presidente López Obrador detalló que esta semana enviará una carta al mandatario estadounidense. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, consideró que la atención de las causas debe darse de manera paralela a un plan integral para los migrantes que se encuentran en territorio nacional, para lo cual el gobierno de Estados Unidos está obligado a destinar recursos, por lo que este debe ser un planteamiento del presidente López Obrador a Joe Biden. Pues negociar con Estados Unidos y con Centroamérica una política pues más integral y más adaptada también a la realidad, no solo de las causas, repito, sino que pudiera Estados Unidos también otorgar los recursos en razón de toda la gente que nos está regresando por título 42, por deportación expedita, y ahora con esta amenaza que hay de que vuelve el programa de Permanece en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El año 2018 marcó un antes y un después para Nicaragua y para el gobierno sandinista que dirige el país desde el año 2007. La respuesta represiva del Estado a las protestas sociales sumergió al país en una severa crisis de derechos humanos que mantiene en las cárceles del país a más de 130 presos políticos, 33 de ellos líderes de la oposición, estudiantes, universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y aspirantes presidenciales. La Voz de América conversó con Ricardo Baltodano, excombatiente sandinista y exreo político del actual gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que el Estado ha intensificado las torturas psicológicas contra el más reciente grupo de detenidos en el marco del proceso electoral. Digamos, las políticas más duras que se han aplicado, exceptuando aquella en que hubo tortura física, ¿verdad? Y ese aislamiento, sinceramente, es de lo peor. Baltodano fue parte de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura somocista y jefe del cuartel Iván Vilches en el departamento de León, pero sostiene que de los ideales sandinistas en Nicaragua ya no queda nada, una imagen que también se ha destruido a nivel internacional, ya que los países del mundo perciben al gobierno sandinista como una de las 3 peores dictaduras que aún persisten en América Latina. Edgar Parrales, ex sacerdote sandinista y miembro del grupo de los 12 en la revolución, y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, dijo a La Voz de América que las acciones del gobierno tendrán un elevado costo político a nivel internacional. Nicaragua se está aislando totalmente porque está separando de todo el mundo, incluyendo de aquellos países que han tenido simpatía con el régimen. Se están separando del régimen, inclusive sectores de izquierda que lo han apoyado históricamente. Luego de que el gobierno permitió que 20 presos políticos recibieran la semana pasada la visita de sus familiares, fueron ellos mismos los que reportaron que se encuentran en celdas de total aislamiento, con pérdida de peso, sometidos a largos interrogatorios e incomunicados con sus abogados defensores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Ecuador y China avanzan en un tratado comercial que podría estar listo en el 2022 y ha sido impulsado por los diálogos entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso. Entre los temas tratados está el de la producción de vacunas con tecnología china en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso lo da a conocer. Hablamos de la posibilidad de hacer una alianza estratégica para fabricar las vacunas Sinovac, CanSino, que son las que nos han ayudado de manera definitiva en el plan de vacunación, podamos también fabricarlas en Ecuador. China ha prometido que impulsará a sus industrias farmacéuticas para que compartan su tecnología y apoyen la producción local. El embajador de China en Ecuador, Shen Huayu, enfatizó que se producirían de manera conjunta con los laboratorios ecuatorianos las dosis para la región andina. El embajador también mencionó que actualmente una empresa farmacéutica china se encuentra realizando ensayos en la tercera fase con el apoyo del laboratorio ecuatoriano Biomed. El doctor Hugo Vergara, gerente de este, señala que el proceso tiene 3 dosis. Y se administra el día 0, el día 30 y el día 60. Es decir, que en 2 meses
una persona terminaría su esquema de vacunación. China ha sido el segundo mayor donante de vacunas a Ecuador, con más de 14 millones de dosis y $2.6 millones en insumos médicos para atender la pandemia. La empresa privada debe implementar el desarrollo de biotecnología para lograr la producción local de vacunas, según mencionan los expertos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El gobierno de Italia inició el 1 de septiembre su plan con los denominados pases verdes para ser presentados obligatoriamente para viajes de larga distancia, comer en interiores de restaurantes y cafés, asistir a teatros o sitios de diversión. La medida entró en vigencia pese a las protestas de manifestantes opuestos a la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades italianas reiteraron con firmeza que trabajan para lograr que el país mantenga bajo el número de nuevas infecciones por la pandemia, y el Green Pass, que requiere una sola dosis de la vacuna COVID-19 o una prueba negativa antes de viajar en trenes de alta velocidad, vuelos nacionales, autobuses interregionales y la mayoría de los transbordadores, es parte de esos esfuerzos. Y las autoridades están trabajando para cambiar la opinión de personas como esta mujer de Roma. No estoy de acuerdo con la vacuna y que no quiero ser vacunada o probada. Sin embargo, en un país que ha tenido cerca de 130.000 muertos por COVID-19, la mayoría de las personas entrevistadas en las estaciones de tren dijeron estar a favor de la decisión de exigir el pase verde. Pienso que era lo correcto para que la gente pudiera viajar con seguridad. El gobierno del primer ministro italiano Mario Draghi presentó el certificado Green Pass digital o en el papel a principios de este verano, y el objetivo era prevenir nuevas infecciones y mantener los números bajo control, así como alentar a quienes aún no están vacunados a que se vacunen. Además de las prohibiciones de viajar, quienes no tengan un pase verde no pueden comer en el interior de los restaurantes y cafés, no pueden ingresar a cines, teatros o centros de ocio. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, prometió el domingo que Estados Unidos encontraría la manera de evacuar a los estadounidenses restantes de Afganistán si querían irse. El alto funcionario dijo en el programa State of the Union de CNN que las autoridades estadounidenses creen que alrededor de 100 estadounidenses permanecen en Afganistán casi una semana después desde que el ejército estadounidense retiró sus últimas tropas del país. Pero el legislador republicano Kevin McCarthy, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, dijo que los insurgentes talibanes están bloqueando la salida desde el aeropuerto de Kabul. Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó el domingo a Qatar y Alemania para realizar conversaciones con los aliados de Estados Unidos sobre la situación en Afganistán. Blinken expresó una profunda gratitud a Qatar, un importante centro para la masiva evacuación aérea desde Kabul y la primera escala para miles de refugiados afganos. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que ordena levantar el secreto de varios documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de víctimas que han demandado acceso a esos documentos con esperanzas de mostrar una implicación del gobierno saudí. El decreto, que fue emitido poco más de una semana antes del 20º aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La situación de cientos de periodistas en Afganistán sigue siendo incierta, y el representante republicano Michael McCaul dijo que era una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos no pudiera evacuar a los periodistas de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, USAGM, de Afganistán antes de poner fin oficialmente a las operaciones militares en el país. La USAGM es una agencia federal independiente que abarca varias redes de noticias, incluidas la matriz de La Voz de América y Radio Azadi.
Es absolutamente vergonzoso que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que evacuaron a sus empleados locales cuando en realidad abandonaron a cientos de periodistas de USAGM y sus familias. Escribió McCall, el republicano de alto rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, en un comunicado emitido esta semana. Estados Unidos, junto a otros aliados, han evacuado a miles de personas de Kabul, pero el proceso es caótico. Ayesha Tanzin, corresponsal de La Voz de América, estuvo atrapada en el aeropuerto internacional de Kabul durante días hasta que finalmente fue evacuada. En su declaración, McCall estimó que aproximadamente 500 empleados de USAGM y sus familias permanecen en Afganistán y dijo que muchos de ellos recibieron garantías de la administración Biden de que serían evacuados. La directora interina de La Voz de América, Yolanda López, destacó en una declaración escrita textualmente: "Estamos increíblemente decepcionados de que nuestros esfuerzos durante las últimas semanas para lograr que nuestros colegas salieran de Afganistán de manera segura no hayan tenido éxito". Más adelante expresa: "Hemos estado trabajando día y noche buscando todas las opciones disponibles solo para encontrar innumerables obstáculos y barricadas. Estos hombres y mujeres son parte de nuestra familia, de La Voz de América, y estos contratiempos no nos disuadirán". Y concluyó diciendo: "Seguimos comprometidos a seguir haciendo todo lo posible para ayudar a todos nuestros periodistas y sus familias que deseen salir del país y ponerlos a salvo". Los republicanos de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes dijeron a La Voz de América que están presionando a la administración para garantizar la salida segura de los empleados de USAGM, pero dicen que no están seguros de cómo sucederá después de la partida militar de Estados Unidos. Algunos que han estado abogando por vuelos charter privados son conscientes de las complicaciones para sacar a los periodistas de los sitios donde se protegen y llevarlos de manera segura a los aeropuertos. Cuando se le preguntó sobre los periodistas de USAGM en una sesión informativa el martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: "Vamos a hacer todo lo posible por llevarlos a un lugar seguro lo más rápido posible". Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La economía de Estados Unidos creó en agosto la menor cantidad de empleos en 7 meses, ya que la contratación en el sector de ocio y la hospitalidad se estancó en medio de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 que influyeron sobre la demanda en restaurantes y otros establecimientos como cafés y bares. Según reporta The Washington Post, la fuerte desaceleración en la contratación podría avivar aún más el debate en el gobierno y el Congreso sobre si retirar la asistencia federal a todos los estadounidenses, particularmente para aquellos de bajos ingresos. Está previsto que la ayuda por desempleo para más de 7 millones de estadounidenses finalice la próxima semana. Pero otros detalles del informe del empleo del Departamento de Trabajo emitido la semana pasada fueron bastante sólidos. La tasa de desempleo cayó a mínimo de 17 meses al 5.2% y el crecimiento del empleo de julio revisado dio al alza. Los salarios aumentaron un sólido 0.6% y menos personas experimentaron desempleo durante periodos prolongados. El presidente Joe Biden resaltó estos aspectos positivos en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. El plan Biden está funcionando. Estamos obteniendo resultados. Estados Unidos se está moviendo nuevamente. La caída en contrataciones le siguió la pista a una aceleración de nuevos casos y muertes causadas por la pandemia del COVID-19. Los sectores de la restauración y el comercio minorista se vieron especialmente afectados y en ambos se perdieron puestos de trabajo el mes pasado. Existe un optimismo cauteloso de que la mano de obra aumentará debido a la reapertura de las escuelas y a la expiración de los beneficios financiados por el gobierno que sucedería este lunes, aunque la variante Delta podría retrasar el regreso a la fuerza laboral de algunos de los desempleados a corto plazo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos continúa su compleja lucha contra el COVID-19 en un escenario inédito, contando con los recursos sanitarios suficientes para poner fin a la pandemia. Sin embargo, la voracidad de la variante Delta y el elevado porcentaje de escépticos al antídoto imposibilitan un retorno a la normalidad. Según los últimos datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la media de nuevos contagiados asciende a más de 153.000 casos diarios, suponiendo un incremento de casi el 5%.
90%. Estas cifras también reflejan un nuevo récord, y es que la nación superó los 40 millones de infectados desde que empezó la pandemia, y según temen las autoridades sanitarias, estos alarmantes números continuarán aumentando. En medio de este desalentador contexto surgió otra preocupación, la variante Mu, una nueva mutación del virus del COVID-19 y que, a pesar de no estar tan extendida como la variante Delta, concierne a los expertos, y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó. Siempre prestamos atención a las variantes en todo momento, pero recuerden que incluso cuando hay variantes que dominan un poco la eficacia de las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra mutaciones de ese tipo. En resumen, le estamos prestando atención, nos lo tomamos en serio, pero no consideramos una amenaza emergente en este momento. Por otra parte, Fauci defendió las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para toda la población, dado el visible éxito que Israel obtuvo, país en el que ya iniciaron esta nueva fase de vacunación. Sin duda, los impresionantes resultados del estudio israelí sobre las vacunas de refuerzo que se implementaron allí y que ahora se completan aquí respaldan muy fuertemente tal enfoque, según los favorables datos asociados con las vacunas de refuerzo. En tanto, y a medida que los nuevos casos y muertes por COVID-19 aumentan, muchos estadounidenses pierden la confianza en el liderazgo del presidente Joe Biden, según revela una encuesta realizada por el diario The Washington Post. El índice de aprobación del presidente Biden en su manejo de la pandemia cayó en 10 puntos porcentuales, y es que en el mes de junio aseguró estar más cerca que nunca de declarar la independencia de un virus mortal. Sin embargo, 2 meses más tarde, el COVID-19 continúa causando estragos y mantiene en jaque a uno de los países con más recursos para enfrentarlo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.